que les decía que no tienen el núcleo de nacimiento a nivel del tronco cerebral, y habíamos conversado que para evaluar el segundo par craneal teníamos que evaluar la agudeza visual, el campo visual, habíamos comentado que hay que evaluar la visión de lejos, la visión de cerca cuando evaluamos la agudeza visual, el campo visual. No se vayan a olvidar, por favor. Esto siempre es importante recalcar, porque veo que esto hay mucha deficiencia, inclusive en nuestros residentes, cuando evaluamos el campo visual y sobre todo qué representa cada uno de esos. Entonces, no se vayan a olvidar lo que ya habíamos comentado, las dos vías del nervio óptico, que es la vía nasal, la vía temporal, que estas vías, las nasales, se cruzan para formar los tractos y luego las radiaciones, que se dividen en 4 ramas. Que el campo visual nasal explora digamos, la rama nasal del nervio óptico, explora el campo temporal, y la rama temporal del nervio óptico explora el campo nasal. No se olviden lo que habíamos ya comentado, las alteraciones del nervio, que no es lo mismo decir alteración de la agudeza y alteración del campo visual. Las lesiones prequiasmáticas, las que están delante del quiasma, dan ceguera, porque esto se dañan las dos vías. En el quiasma se dañan las vías nasales, por eso dan hemianopsias. Lo mismo pasa en el tracto y a nivel de las radiaciones ópticas, las cuadrontopsias. Eso ya tiene que dar claro, ¿no? Prequiasmáticas, quiasmáticas y retroquiasmáticas. El reflejo fotomotor directo, este es un reflejo en el cual participa la pupila, y la pupila tiene un nervio de inervación que es a partir del tercer par craneal. El tercer par craneal inerva la pupila, pero el estímulo luminoso ingresa a través del reflejo ocular. Es decir, si hacemos de cuenta que aquí está el ojo, ¿no es cierto? El momento que yo estimulo con una luz, lo que hago es ingresar el haz de luz a través de la pupila, y el reflejo lo que hace es recorrer, ¿no es cierto? Recorre el nervio. Recorre el nervio. Y acuérdense a esta estructura que yo les había indicado, que se llama el núcleo geniculado lateral. Acá llega el nervio. Y el nervio toma contacto aquí con el tercer par craneal, a nivel del mesencéfalo, que vamos a revisar ahora. ¿Y qué es lo que hace el nervio? Estimular al tercero, y el tercer par craneal, a través de la rama parasimpática, lo que hace es contraer la pupila. Y aquí ya tenemos los dos nervios que participan en el reflejo pupilar, que se llama el reflejo fotomotor directo. ¿Qué quiere decir? Estimulo con la luz y se contrae la pupila. ¿Por qué se contrae? Porque el estímulo luminoso viaja a través del nervio hasta el núcleo geniculado lateral, y aquí en el mesencéfalo toma contacto con el núcleo del tercer par craneal, y el tercero es el que da el nervio de eferencia, y este provoca la contracción de la pupila. Aferencia, el segundo par.
eferencia el tercer par craneal. Y de esa manera yo puedo tener el reflejo pupilar directo, el consensual. Estimulo yo, ¿no es cierto? Por la luz, ingresa por la pupila y llega a la retina. De la retina se transfiere el estímulo por el nervio. Llega acá al tercer par y de aquí toma contacto con el tercero contralateral. Y por ende va a haber una respuesta de contracción pupilar en el ojo contrario. Y eso se llama el reflejo fotomotor consensual. Directo por un estímulo del mismo lado. Consensual, estimulo este ojo y se contrae el ojo contrario. Y ese se llama el reflejo fotomotor consensual. Cuando yo tengo reflejo fotomotor directo, ¿qué estoy evaluando? El nervio del mismo lado. Pero cuando evalúo el reflejo fotomotor consensual, ¿qué estoy evaluando? El nervio del lado contrario. Las conexiones nerviosas del segundo con el tercer par craneal, pero del lado contrario. Y ese es el reflejo fotomotor consensual, directo o consensual. Y aquí el nervio participa como un nervio de aferencia porque lleva el estímulo. Eferencia es el que da la respuesta. Y de esa manera puedo evaluar yo el reflejo fotomotor. Y el fondo de ojo, ¿qué vamos a evaluar en el fondo de ojo? A los neurólogos nos interesa evaluar la papila. Esto que ustedes ven en este colorcito, aquí medio amarillito, medio blanquecito, esta es la papila óptica. ¿Qué pasa cuando la papila se daña? Los bordes de la papila se alteran y eso es lo que se denomina un edema de papila. Y esto es lo que nos permite a los neurólogos evaluar la papila óptica. Hablando del segundo par craneal. Luego vamos a hablar del tercero, del cuarto y del sexto, y estos se agrupan en una sola actividad motora a nivel de la cavidad orbitaria y a nivel de los músculos que provocan los movimientos del ojo. Por eso se llaman oculomotores. 3, 4 y 6. Motor ocular común, tercer par craneal. Cuarto par craneal, el nervio patético. Y sexto par craneal, el motor ocular externo. ¿Qué hacen estos nervios? Permiten la motilidad ocular, permiten la elevación del párpado, permiten el control del tamaño pupilar. Ya acabamos de hablar del reflejo fotomotor y participa en el reflejo fotomotor como un nervio de eferencia. Ya dijimos que el segundo par craneal es aferente y el tercer par craneal vendría a ser eferente en el reflejo fotomotor. ¿Cómo evaluamos nosotros? Aquí ustedes están viendo en esta gráfica dónde nacen estos nervios. A nivel del mesencéfalo, ahí nacen específicamente el tercero, el cuarto y el sexto par craneal es en la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia. Sin embargo, por situaciones semiológicas y semiotecnias se les ha agrupado como un solo nervio, ¿no? 3, 4 y 6 nervios mesencefálicos y el nervio en la unión del mesencéfalo con la protuberancia. Entonces no se vayan a olvidar, aquí tenemos el mesencéfalo y aquí está el nacimiento del tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿Qué hace cada uno de ellos? El tercer par craneal, que es este nervio que ustedes ven aquí, este grueso que está aquí, llega a la cavidad orbitaria y se divide en dos ramas, en una rama superior y en una rama inferior. El tercer par craneal nace en el mesencéfalo, recorre todo su trayecto hasta llegar a la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria, este nervio se divide en dos ramas, en una rama superior y en una rama inferior.
La rama superior va a dar inervación, ¿no es cierto?, para este músculo, que es el músculo troclear. Este músculo tiene que ver con la elevación del párpado. Aquí tenemos nosotros los dos músculos que participan en la elevación del párpado. Tenemos este que es el músculo elevador del párpado. Este se llama el tarsal del párpado, el músculo tarsal del párpado. Y este otro músculo que es más grueso, que se llama el recto superior. Entonces la rama superior del tercer par craneal inerva a estos dos músculos, el elevador del párpado o músculo tarsal y el recto superior. Mientras que la rama inferior va a dar la inervación para el recto interno, que está acá adentro. Ustedes van a ver este músculo que está acá adentro, es el recto interno. Va a dar una rama para el músculo oblicuo inferior, que es esta que está aquí, y otra rama para el recto inferior. Entonces aquí tenemos ya la división del tercer par craneal en dos ramas, la rama superior para el elevador del párpado y para el recto superior. Mientras que la rama inferior va a dar inervación para el recto interno, el recto inferior y el oblicuo menor. Tercer par craneal. El cuarto par craneal, que es este nervio que le estamos viendo acá, este es el nervio troclear o el nervio patético, que anteriormente se le daba esta denominación del nervio patético. Actualmente ustedes le van a ver en la literatura como el nervio troclear. ¿Por qué? Porque este músculo, ¿no es cierto?, que está aquí, que es el elevador, el oblicuo mayor, que es este de aquí, forma a nivel de la cavidad interna, forma esta que se llama la tróclea. Y luego, obviamente, va a dar los movimientos oculares. Por eso se le llama, y ustedes le van a ver en la literatura actual, como el nervio troclear. Es el cuarto par craneal o nervio patético. Y aquí está amputado el músculo recto externo, que vendría a estar inervado por el sexto par craneal. Pues aquí ya tenemos nosotros los tres nervios que se encargan de los movimientos oculares: tercero, cuarto y sexto. Distribución anatómica de las dos ramas del tercero: el oblicuo mayor, que es este de aquí, o nervio troclear, y el sexto par craneal, que es el recto externo. ¿Cómo nosotros podemos evaluar los movimientos del ojo? Aquí van a ver ustedes cómo se distribuyen cada uno de ellos para dar la inervación a los diferentes grupos musculares. Cómo es que los nervios se distribuyen, como habíamos indicado, a los diferentes grupos musculares. ¿Qué es lo que hace el tercer par craneal? Genera los movimientos oculares. Y aquí vamos a ver nosotros, bueno, aquí vamos primero a hacer un recuento anatómico del cuarto par craneal. Aquí ya dijimos el nervio patético, que va para el oblicuo mayor, ¿no? Este es el patético. Y el sexto par craneal, que va a inervar el recto externo. Y acá tenemos nosotros cómo explorar estos músculos y obviamente su inervación. Cuando nosotros exploramos estos músculos, nos vamos a acordar de esto, que es muy importante. Si ustedes se fijan, los oblicuos, tanto el oblicuo inferior como el oblicuo mayor, van a provocar movimientos en aducción.
provocan movimientos en aducción, es decir, que se acercan a la línea media. Son movimientos aductores, tanto el oblicuo menor como el oblicuo mayor, junto con el recto interno. Estos vendrían a ser aductores, mientras que el recto superior, el recto externo y el recto inferior son abductores, es decir, que se alejan de la línea media o provocan movimientos que se alejan de la línea media. Y aquí tenemos nosotros una situación que no deben olvidarse. El oblicuo mayor, si bien es cierto, nace, acuérdense, aquí está la tróclea, ¿no es cierto? Y aquí forma la tróclea y aquí viene a dar la inervación para el oblicuo mayor. El oblicuo mayor, si bien nace en la parte superior del globo ocular, pero produce movimientos hacia la porción inferior. No se olviden, el mayor mira hacia abajo y el oblicuo menor, que nace acá, mira hacia arriba. Esto es importante que no se olviden para cuando vayan a evaluar los oculomotores. El oblicuo mayor mira hacia abajo. El oblicuo menor mira hacia arriba. ¿Y cómo le vamos a explorar? Con movimientos de aducción. Mientras que los rectos provocan movimientos de abducción. Tanto el superior, el externo y el inferior provocan movimientos de abducción, es decir, que miran hacia fuera. Yo les digo para que nunca se olviden, los oblicuos miran a la nariz. No se olviden, los oblicuos miran a la nariz. Los rectos miran a la oreja. Los oblicuos miran a la nariz y los rectos miran a la oreja. Cuando yo voy a examinarle al paciente, ¿qué voy a hacer? Tápese en un ojo. Vamos a taparnos todos el ojo izquierdo. Y voy a decirle al paciente, voy a poner mi dedo, yo voy a hacer las veces de examinador también, y le voy a decir al paciente, mire a mi dedo, y le voy a poner mi dedo justo al frente del ojo. Y le digo, mire hacia arriba y hacia afuera. Mire, él tiene que mirar a su dedo, tiene que seguir a su dedo con el ojo. Hacia arriba y hacia afuera, recto externo, no se olviden, los rectos miran a la oreja. Mire hacia afuera, recto externo. Este de acá, recto superior, hacia arriba y hacia afuera. Recto externo, hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera, el recto inferior. No se olviden, recto superior, recto externo, recto inferior. 3 movimientos oculares hacia afuera. Ahora nos vamos hacia adentro. Mire a mi dedo. Hacia arriba y hacia adentro. Hacia mi nariz, acá. Oblicuo menor. El menor mira arriba. Mire acá adentro. Recto interno. Y mire hacia abajo y hacia adentro. El oblicuo mayor. Entonces, no se vayan a olvidar. Recto superior, recto externo, recto inferior. Oblicuo menor. Acuérdense que el menor mira arriba. Recto interno y recto superior. El superior mira hacia abajo. Estos son los movimientos oculares. Así es como se explora los movimientos oculares de cada nervio. No se vayan a olvidar cómo se debe explorar cada uno de ellos. 3, 4 y 6. ¿Qué pasa cuando los movimientos oculares no están bien? Vamos a poner un ejemplo de un paciente que tiene afectado el tercer par craneal. Acuérdense que el tercer par craneal, ¿qué nervios, qué músculos nomás
inerva el tercero. El recto interno, el oblicuo inferior, el recto superior y el recto inferior. 1, 2, 3 y 4. Entonces el tercer par craneal provoca 4 movimientos oculares. Recto interno, oblicuo menor, recto superior y recto inferior. 4 movimientos oculares. Hacia la nariz, por encima de la nariz, hacia afuera y hacia abajo. Yo siempre les digo a mis residentes, siguiendo las manecillas del reloj. Miren, esto es lo que hace el tercer par craneal. Lo mismo si nos vamos acá, vamos a seguir para acá. Miren, recto interno, oblicuo menor, recto inferior, acá, ¿no es cierto? Interno, el oblicuo menor, el recto superior y el recto inferior. Tercer par craneal. ¿Qué pasa si este paciente tiene una afectación del tercer par craneal? No va a poder hacer los movimientos siguiendo las manecillas del reloj, pero como el sexto par craneal está conservado, el ojo se va a ir hacia afuera por acción del sexto par craneal que está conservado y por acción del oblicuo mayor, el ojo se va a ir hacia abajo. Entonces luego va a tener una desviación del globo ocular hacia afuera y hacia abajo. ¿Qué es lo que suele verse generalmente en estos pacientes? Si ustedes se fijan acá, este globo ocular está en la línea media, no está dirigido ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Está en la línea media central. En cambio, este globo ocular está ido hacia afuera, por acción del sexto par craneal, y se va a rotar hacia abajo por acción del oblicuo mayor. Cuando yo examine a un paciente con afectación de los oculomotores, tengo que fijarme en la posición de los ojos. Y si a este paciente yo le evalúo y tiene el ojo desviado hacia afuera y al examinarle no tiene actividad motora, hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera, por acción de los 4 nervios, los 4 músculos que inerva el oculomotor, entonces a este paciente le voy a catalogar como un paciente con parálisis del tercer par craneal. ¿Qué pasa si se afecta el sexto par craneal? Acuérdense que el sexto par craneal llevaba el ojo hacia afuera. Como el tercero está conservado, el globo ocular se va a ir hacia adentro por acción del recto interno. Y el resto de movimientos oculares van a estar conservados. Entonces, en la afectación del sexto par craneal, el globo ocular se va hacia dentro. Si se lesiona el cuarto par craneal, acuérdense que el cuarto par craneal llevaba el ojo hacia abajo y hacia adentro, hacia la nariz y hacia adentro, ¿no? Acá. Este está afectado. Pero ¿qué hace el ojo de este paciente? Se va hacia arriba por acción del recto superior, ¿no es cierto? Que es el músculo antagonista. Y aquí ya tenemos cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando hay una afectación de los oculomotores. Tercer par craneal, desviación del ojo hacia afuera. Y aquí tenemos algunas características. Ptosis palpebral. Acuérdense que el tercer par craneal también daba la elevación del párpado. ¿Qué va a tener este paciente? Una caída del párpado. La desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, y va a estar con la pupila midriática. ¿Por qué tiene midriasis pupilar este paciente? Porque acuérdense que el tercer par craneal provoca la contracción pupilar. Contrae la pupila. Al no tener ese efecto, prevalece la acción del simpático
provocando una dilatación pupilar. Y estos son los 3 signos de afectación del tercer par craneal. Ptosis palpebral o caída del párpado, el ojo va a estar ido hacia afuera y la pupila va a estar midriática, dilatada. En el sexto par craneal el ojo se va hacia adentro y en la lesión del cuarto par craneal el ojo se va hacia arriba. De esta manera ya podemos nosotros primero saber cómo evaluar los oculomotores y cuáles son los signos de afectación de cada uno de ellos. ¿Cuál es la significación clínica? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente tiene una afectación de los oculomotores? Va a haber una visión doble. Es un paciente que está viendo doble. ¿Cuál es el motivo de consulta de estos pacientes? Vienen y dicen, doctor, sabe que estoy mirando doble. Veo dobles imágenes. Yo ahora estoy viendo la computadora, pero veo 2 pantallas. Veo 2 mouse. Cuando yo le pongo mi dedo al paciente al frente, dice, es que yo veo 2 dedos, doctor. Veo un dedo y otro dedo al lado. Muchos pacientes que vienen a las consultas dicen, cuando yo manejo, la línea que divide los carriles se me hace doble. Veo 2 líneas. Veo 2 postes. Veo 2 semáforos. Ese es el motivo de consulta por el que vienen estos pacientes. Cuando ven a un paciente con visión doble, ¿qué es lo que tengo que sospechar? Que puede haber una afectación de los oculomotores. ¿Cuál? ¿El tercero, el cuarto o el sexto? Y ahí está lo importante que es aprender a evaluar cada uno de los músculos y de los nervios para saber cuál es el que está afectado. Y en base a la exploración, yo ya puedo darme cuenta cuál de los nervios puede estar afectado. No se olviden, tercero, cuarto y sexto par craneal, oculomotores, motivo de consulta no muy frecuente, pero sí hay con frecuencia este tipo de consulta en el hospital o inclusive en la consulta privada. Estoy mirando doble. Y cuando tú evalúas los pares craneales te das cuenta que tiene una parálisis o una paresia de cualquiera de los oculomotores y te das cuenta en base a la exploración y al examen físico. Quinto par craneal, el nervio trigémino, es un nervio netamente sensitivo y aquí hay que hacer una evaluación de los 3 niveles de sensibilidad, táctil, térmica y dolorosa. Y es un nervio que también participa en un reflejo que se llama el reflejo corneal. El tercer par craneal el quinto par craneal es la rama de aferencia del reflejo corneal. También tiene una función motora el quinto par. Participa en los músculos de la masticación que permite el cierre de la mandíbula. Y aquí también tenemos un reflejo que es el reflejo masseterino. Aquí están viendo ustedes y aquí hay que dar una mención muy clara. Si bien es cierto, los pares craneales tienen un núcleo de nacimiento, como ya habíamos indicado, cada uno de ellos tiene un núcleo de nacimiento. Nosotros dijimos que el tercero es mesencefálico, dijimos que el cuarto también nace, miren, aquí está el cuarto par craneal, también es un nervio mesencefálico, y el sexto par es un nervio protuberancial. El quinto par craneal tiene diferentes núcleos de nacimiento. Tiene núcleos a nivel del mesencéfalo, tiene núcleos a nivel de la protuberancia y tiene núcleos a nivel del bulbo e inclusive de la médula. Este es un nervio que tiene varios núcleos de nacimiento en todo el tronco cerebral, incluida la médula. Cuando se lesiona el quinto par craneal no es fácil focalizarle. ¿Por qué? Porque tiene varios núcleos de nacimiento. Si se lesiona el tercero, yo ya sé que tengo que irme al mesencéfalo a buscar el daño. Si se lesiona el cuarto, igual. Si se lesiona el sexto, sé que tengo que irme a la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia. Pero cuando se lesiona el quinto par craneal, no es fácil definir el sitio de la lesión por los diferentes núcleos de nacimiento que tiene. Y este quinto par craneal, una vez que sale del tronco, alcanza el ganglio
trigeminal, ¿no es cierto?, que es el ganglio de Gasser, y aquí en el ganglio se divide en 4 ramas en realidad, 3 ramas sensitivas y una rama motora. Y aquí tenemos la distribución de las 3 ramas sensitivas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Cuáles son las ramas del nervio trigémino? 3 sensitivas y una motora. ¿Cuáles son las ramas sensitivas? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y en este dibujo ustedes están viendo la distribución somática sensitiva de cada una de las ramas. ¿Qué voy a explorar cuando voy a examinar el nervio trigémino? Si voy a explorar la rama oftálmica, miren, el dorso de la nariz, todo lo que corresponde a la cavidad orbitaria y la región frontal. Todo esto corresponde a la inervación sensitiva de la rama oftálmica. La rama maxilar, velo de la nariz, región nansogeniana, región temporal, ¿no es cierto?, preauricular y sobre todo la mandíbula superior. Y aquí tenemos la distribución somática de la inervación sensitiva de la rama maxilar del trigémino. Y cuando voy a explorar la rama mandibular, miren, aquí está, ¿no?, el labio inferior, la mandíbula, la región pterigoidea. Aquí tenemos nosotros lo que corresponde al pabellón auricular y la parte posterior de la región temporal. Todo esto tenemos que examinar cuando vamos a examinar la parte sensitiva del nervio trigémino. No se olviden, 3 ramas, 3 sectores de inervación y los lugares a los cuales inerva y donde vamos a explorar los tipos de sensibilidad. Reflejo corneal. ¿Cómo se hace el reflejo corneal? Abrimos nosotros el globo ocular con nuestros dedos, vamos a provocar una apertura, ¿no es cierto?, de los párpados y ahí queda descubierto la córnea. ¿Qué voy a hacer? Con un algodoncito, yo lo que voy a hacer es estimular la porción lateral de la córnea, no la parte central, porque podemos lesionar. La porción lateral de la córnea. Estimulo con el algodón y automáticamente se produce el cierre ocular. Y aquí tenemos que este nervio hace asimismo eferencia con el tercer par craneal para el reflejo corneal. Estimulo la córnea. Este reflejo, acuérdense que la córnea está inervada por el trigémino. Este lleva el estímulo hacia el tronco y en el tronco se topa con el tercero y el tercero lo que provoca es un cierre de la cavidad, un cierre palpebral, ¿no es cierto? Y ese es el reflejo corneal. Reflejo masseterino, aquí está, nosotros tenemos aquí el mentón. Se llama reflejo mentoniano también. Lo que voy a hacer es topar el mentón, ahí voy a poner mi dedo sobre el mentón y con el martillo de percusión lo que voy es a percutir sobre mi dedo con la boca semiabierta del paciente. ¿Qué le voy a decir al paciente? Abra su boca, no abra mucho, abra lo normal. Voy a poner mi dedo en el mentón y voy a percutir. Respuesta normal, que vamos a observar el cierre de la cavidad orbitaria, perdón, de la cavidad de la boca, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el reflejo masseterino. Otro, este es el mentoniano, perdón, yo estoy equivocado aquí. Este es el reflejo mentoniano. El masseterino, voy a localizar, ¿no es cierto?, el ángulo de la mandíbula, coloco mi punta de dedo y percuto sobre este ángulo.
y voy a ver la contracción de los músculos masseterinos. Este es el reflejo masseterino y aquí me faltó el reflejo mentoniano, que es otro de los reflejos. Aquí entonces ya tenemos nosotros la distribución anatómica del trigémino en sus 3 ramas. No se olviden las 3 ramas. Aparentemente esto parece sencillo, ¿no? Recién tuvimos una exposición de uno de nuestros residentes por una paciente que vino con una neuralgia del nervio trigémino y le preguntamos qué rama estaba comprometida y él no sabía. No sabía que el trigémino tiene 3 ramas y no sabía cuáles ramas son y tampoco sabía cómo explorar el nervio trigémino. Es por eso que a veces uno trata de recalcar mucho sobre estos temas para que quede claro. No se olviden, porque son situaciones a diario, tenemos a diario esta en la valoración neurológica y es la clave, el examen, la exploración neurológica y la parte clínica. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar clínicamente en mi paciente en el trigémino? Las 3 ramas. ¿Cuáles? Porque es la pregunta que se les hace siempre. ¿Cuáles son las ramas del trigémino? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ahora explórale. Entonces voy a ver la sensibilidad de esta zona, la sensibilidad de esta zona y la sensibilidad de esta zona. Inclusive ahora ya no tienen esta denominación. Cuando ustedes vayan a revisar el trigémino, van a ver que ahora tiene ya una denominación, se llama la rama B1, la rama B2 y la rama B3. Así es la denominación actual de las ramas del trigémino. Entonces ahora en la literatura ustedes van a ver, dice la rama B1 del trigémino, la rama B2 o la rama B3 del trigémino. Paciente con un dolor en rama B3 del trigémino. Y ustedes ya saben a qué corresponde. El nervio facial. Este es un nervio, también conlleva algunas características importantes. Esto es un nervio motor, sensitivo y autonómico. Tiene 3 niveles de control: motor, sensitivo y autonómico. Una característica importante de este nervio. ¿Qué hace el nervio facial? Inerva los músculos de la cara. Y al inervar los músculos de la cara, provoca los movimientos de la cara. En alguna literatura ustedes van a ver que dice los músculos de la mímica facial. ¿Cuál es el nervio que da la mímica de la cara? El nervio facial. ¿Cuál es el nervio que mueve los músculos de la cara? El facial. ¿Qué hace el facial? Provoca la motricidad facial, los movimientos de la musculatura facial. Eso hace el nervio facial. Y aquí ustedes van a ver, este es el nervio facial. Este nervio sale en la unión de la protuberancia con el bulbo. Ya estamos hablando de un nervio protuberancial, netamente protuberancial, donde nace la protuberancia. Y de aquí el nervio va hacia el oído interno. Es el único nervio que llega al oído interno, hacia el ganglio genicular. Y luego, saliendo del ganglio geniculado, ¿no es cierto?, el nervio va a dar varias ramas. Esto está simplificado. Cuando uno revisa el nervio facial, hay una cantidad de nervios que provoca el nervio facial. Pero lo que nos interesa a nosotros como neurología es saber las ramas motoras del nervio facial. Y aquí ustedes van a ver que el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo después de girar por el conducto auditivo interno, sale por el agujero estilomastoideo y se divide en 2 ramas. Una rama superior, que es esta, y una rama inferior, que es estas de acá. La rama superior se encarga de dar la inervación a la musculatura frontal, al orbicular de los párpados, el elevador del ala de la nariz, los nasogenianos
el bucinador, que son todos estos grupos musculares altos. Inclusive parte del orbicular de los labios. La rama superior. La rama inferior, que es esta de acá, a su vez se subdivide en dos ramas. La rama media de la rama inferior va a dar inervación al orbicular de los labios, ¿sí? Y al músculo risorio. Miren, aquí están los músculos de la risa. Y la rama inferior, rama de la rama inferior, ¿cierto? En cambio va a dar inervación aquí está nosotros el cuadrado del mentón, que está aquí, y el cutáneo del cuello, ¿ve? Todo esto que se ve acá. Cada uno va a tener una actividad motriz para cada dependiente de cada grupo muscular. No se vayan a perder. Séptimo par craneal, conexiones con el conducto auditivo interno a través del ganglio geniculado. Emerge por el conducto, por el agujero estilomastoideo, el foramen o agujero estilomastoideo, y se divide en dos ramas. La rama superior, que va a dar inervación para la porción superior de la cara, y la rama inferior, que a su vez se divide en dos ramas, y va a dar la inervación para la porción inferior de la cara. Para que no se olviden, la rama superior inerva la frente, el ojo y la nariz, y la región nasogeniana. Es más amplia la distribución de este, ¿no? Frente, ojos, nasogenianos y nariz. La rama inferior, la boca, el mentón y el cuello. Boca, mentón y cuello, la rama inferior. Luego ya les voy a explicar por qué es importante saber por qué hay esta distribución anatómica y por qué hay que saber dónde está la inervación superior y dónde está la inervación inferior. Esto es un poco más complejo porque luego vamos a hablar ya del nervio facial. Aquí tenemos el nervio facial, su nacimiento a nivel de la protuberancia, pero tenemos que hablar del nervio facial con su nacimiento a nivel de la corteza cerebral. Esto ya les voy a explicar bien porque es importante entender este gráfico del nervio facial. ¿Para qué? Para poder identificar las afectaciones de la rama, tanto superior como inferior, y al final determinar qué tipo de afectación motora tiene cada paciente. Bueno, entonces no se olviden, hoy hemos revisado, bueno, terminamos, ¿no es cierto?, con la parte del nervio óptico. Había quedado pendiente revisar el reflejo fotomotor, el fondo de ojo, no se olviden el campo visual que ya revisamos, y luego nos centramos ya a los oculomotores 3, 4 y 6, cada uno donde nace, y luego cómo se exploran los oculomotores y qué pasa cuando están afectados cada uno de ellos. Y en el trigémino, no se olviden las tres ramas sensitivas del trigémino y la rama motora que inerva los músculos masticadores. Y el facial, quiero que quede hasta aquí claro, que nace en la protuberancia, es el único que tiene conexión en el oído interno a través del ganglio genicular y luego emerge por el agujero estilomastoideo para dividirse en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La superior inerva frente, ojo, nariz y parte de la región nasogeniana, mientras que la rama inferior inerva estrictamente la boca, el mentón y el cutáneo del cuello. Obviamente que esta es una situación abreviada, pero que sirve cuando ya entremos a profundidad a evaluar estos nervios craneales, ¿no es cierto?, la distribución anatómica. El próximo día, el miércoles, vamos a revisar ya esto, que es muy importante, que tiene que quedar claro cómo es la distribución tanto periférica como central del nervio. Bueno, vamos a quedar hasta ahí y nos vemos el día miércoles para continuar con
el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Nos vemos el día miércoles. Doctor, Dime. Gracias, Doc. Dime. Yo tuve problemas para conectarme al inicio, pero justo entré Tú cuando... eres Edwin Guerrón. Sí, Ya, listo. gracias, doctor. Bueno, cuídese y nos vemos el miércoles.